No sé si... Ya te grabamos para que les pueda quedar la tutoría. Yo ahorita se las envío. Dale, espérate, que saludemos también a Juliana. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, ¿y usted? Bien, Juliana, muchas gracias. Entonces, María del Mar estaba diciendo que el texto, como estaba en inglés, ¿qué? No, pues uno como inicia, es que ya hace 1000 años no tengo una asesoría, uno como inicia, empieza a mostrar como la presentación o como, pues como una simulación de la exposición, o Sí, eso puede ser si quieren hacemos una simulación y al final yo les hago comentarios. Pero antes de eso, ¿leyeron la rúbrica? No me digan que es la rúbrica. ¿Qué es la rúbrica, profe? Oh, ¿verdad? Ya no escuchan a ninguna de las dos. profe, espere, la rúbrica, Ajá, ¿la ¿dónde estaba leyeron? la rúbrica? Pues dicen que es como una evaluación, pero ¿qué evaluación? Oh, por Dios. Tranquila, no. A ver, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Digamos, si hubieran leído la rúbrica, sí tendría sentido hacer la simulación, pienso yo. ¿Por qué? Porque la rúbrica les dice, pues, como qué es lo que se debe tener en cuenta para la exposición y si siguieron si hubieran seguido la rúbrica, pues yo ya les ayudaría a afinar cosas, ¿no? Pero como no se ha leído la rúbrica, entonces vamos a repasarla. Entonces, la Pero rúbrica, espera, sí, la rúbrica, ¿dónde la encontramos? en generalidades del curso. Ah, es como una plantilla. No, espera, eso debe Rúbrica, ser como... como los criterios a tener en cuenta para la evaluación de la mm, exposición, que yo les digo que imaginen la rúbrica como si fuera el brief donde se establece qué es lo que se espera de su exposición. ¿Sí? mm. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues que para lograr el objetivo, la idea es que ustedes muestren en la exposición que comprenden y explican de forma objetiva, o sea, desde el punto de vista del autor, coherente, que se entiende, ¿cierto? Y solvente, el contenido global del texto. ¿Qué significa el contenido global? Que ustedes indican, vea, el autor se hace esta pregunta o se plantea este objetivo. La tesis es la respuesta que le da a esa pregunta o a ese objetivo. Y ya después presentarían algunas de las ideas y evidencias que presenta el autor que dan soporte a esa pregunta y a esa tesis. ¿Sí? Se establece pues también el tiempo, debe ser de 15 a 20 minutos y se valorará el uso creativo y ordenado de recursos. Bueno, además de eso, ustedes al final deben establecer qué relación tiene el texto con la profesión publicitaria y con los objetivos de desarrollo sostenible, al menos identificar como un objetivo que ustedes vean ahí relacionado y finalmente señalar una opinión. Los ODS también están en generalidades. Entonces, pues al menos la ventaja es que lo tuvieron, pues ya lo saben o lo repasaron aquí en la tutoría para que terminen de organizar la exposición de acuerdo a esas pautas, ¿sí? Por un lado. Y si quieren, resuelvo entonces dudas puntuales que tengan del texto o de la presentación, ya las escucho. Juli, ¿cómo hacemos? ¿Le presentamos lo que Si quieren, tenemos si o quieren me presentan lo que tienen, como quieren. qué hago, Juli? ¿Comparto pantalla? O, Pues, pues sí, ok. no hay de otra. Bueno, Ah, compartir espera, pantalla. ya.
Mm, profe, pues bueno, ese es como iniciaría la exposición. Aquí entraría Juli, pues como hablar. Es que no, Juli, ¿cómo se la presentamos al profe? Es que no sé. Pues, profe, nosotras habíamos, pues por lo que entendimos del tema, nosotras habíamos leído que en el 2011 unas marcas hicieron una publicidad que pues era racista o tenía pues unas connotaciones racistas y todas esas cosas. Por ejemplo, en la de la barra de chocolate compararon una supermodelo pues de color con la barra de chocolate. En la de Nivea le decían al, a la persona afro que se recivilizara. Y en la de Dove le decían, utilizaban una modelo morena como antes y una blanca como después. Entonces, gracias a esta publicidad, pues se crearon unas preguntas que acá las tengo, que son: ¿quién desarrolla y aprueba estos anuncios? ¿Cómo es posible que se conozca su racista trascendencia y qué se puede hacer al respecto? Espérate, ¿Cómo, Entonces, cómo, pues, cómo es posible que qué? ¿cómo es posible que se desconozca su racista trascendencia? Bueno, Y que se pueda... hay un primer comentario, ¿cierto? Está bien que se apoyen en el texto, o sea, que tengan como un guión, pero háganme, o mi sugerencia es que hagan el esfuerzo de ir traduciendo a como ustedes lo dirían en un lenguaje que sí sea profesional, pero que sea, ¿cómo les dijera yo? como coloquial, pero, Sí, un punto medio, porque cuando pero, dicen ujú, ¿cómo es? Su racista tras- trascendencia, digamos ajá, que nosotros no hablamos así, o sea, ahí es pues, cuando al ser un texto en inglés, ustedes tienen es que apropiarlo en español. ¿Cómo dirías tú en un lenguaje menos agringado, su racista trascendencia? mm, ni idea. Exacto, entonces, una de las primeras cosas que hacemos en este entrenamiento es que ustedes digan solo lo que para ustedes es claro, es decir, no solo que se lo grabaron, sino que se pueden hacer una imagen mental de lo que significa en este caso racista trascendencia. O sea, primero, en inglés se dice racista trascendencia, en español uno diría su trascendencia racista. Pero, ¿qué Ujú. significa trascendencia racista? Si uno tiene, por ejemplo, o sea, si uno no tiene claro qué significa, por ejemplo, trascendencia, uno busca en el diccionario, vamos a buscar, voy a compartirles y ya enseguida me vuelven a trascendencia. Resultado, pues consecuencia, ¿cierto? Por ejemplo, les voy a sugerir en este caso una palabra intermedia, o sea, de trascendencia, o sea, trascendencia dice mucho y no dice nada, pero si la aterrizamos a consecuencia o implicaciones, ¿cierto? O sea, los anuncios que nos mostraron tienen unas implicaciones racistas. Si quieren, por favor, devuélvase un momentico a la segunda diapositiva que me mostraron. Eso. Entonces, ustedes cuando van, digamos, desmenuzando cada frasecita, ¿cierto? Entonces, usen eso que desmenuzaron para analizar o profundizar. Venga, ¿por qué? Bien, pensemos en cualquiera de los anuncios. Pongamos, por ejemplo, el de Naomi. ¿Cuáles serían las implicaciones racistas de esa imagen? Profe, pues yo diría como el hecho de haberla comparado con, o sea, como es que no sé cómo explicarlo. O sea, haberla comparado con un chocolate podría haber sido como compararla con, no sé, con una llanta, con algo, con algún objeto que sea negro. Es que no sé cómo explicarlo muy bien. Entonces, bueno, entonces, fíjense, seguimos haciendo el ejercicio.
La idea es que ustedes no digan nada que para ustedes no sea claro. Y justamente lo estamos aclarando, ¿cierto? Entonces habría que profundizar. El asunto es solo que se muestre, o sea, que se asocie a... cuando estén presentando, porfa, no asuman que el otro ya sabe de qué están hablando, sino armen cada frase con sujeto, verbo y predicado. En este caso el sujeto es Naomi, el verbo es que se le compara, el predicado se le compara con una chocolatina, ¿cierto? Y pueden ir profundizando un poco más. El problema de un chocolate es solo que sea negro. ¿O qué Señor, más ven? El problema, ¿cuál es el problema con que comparen a Naomi o a una mujer negra con un chocolate? pues ¿Solo que sea negra? que, que aparte de eso también es como es que no sé si como con un objeto ¿Y qué tipo de ojito es un chocolate? comestible, pues Exacto. Sexualizado. Exacto. Entonces allá ustedes y van profundizando, ¿no? Sexualizarla, reducirla a un objeto de consumo, ¿cierto? como, no sé si se dice así. ¿Cómo, cómo? Pero yo me busco a ver si Bueno, pero yo cosificarla. Cosificarla, por ejemplo. Sexualizarla, cosificarla. cosificarla, ¿sí? Entonces esto lo que estamos haciendo es procesar la información que ustedes tienen ahí para que la apropien un poquito más. Ya. La sigo escuchando. Bueno, entonces también hablan en el texto acerca de un actor, comediante, cantante, presentador y escritor británico que afirmó haberse sentido frustrado por la inequidad racial que existía. Pues en ese caso él dio unos datos acerca de la inequidad racial que había en el Reino Unido. Eh, él hablaba de los BAME, que son asiáticos, no, negros, asiáticos y grupos étnicos minoritarios. Ujú. Entonces él daba unos datos como por ejemplo que entre el 2006 y el 2012 el número de BAME había disminuido un 30.9% en el Reino Unido y pues que en Londres solo había un 5.4% de BAME. Que también decía que a pesar de que se había tratado de mejorar eh, o de cambiar esa cifra, pues que no había sido el cambio no había sido como suficiente. Y también dijo que habló ya de que las personas que pertenecían a BAME ganaban 80 centavos de dólar por cada dólar que gana una persona blanca o pues personas nativas de allá de Londres. Eh, Estos son algunos referentes que aparecen en el texto, profe. Es como los referentes que se usaron para la investigación. ¿Cierto, Juli? sí, es como personas que hicieron una investigación parecida, pero en Ujú. diferentes, ¿cómo se dice, Mar? En diferentes tiempos, en diferentes En, campos, pero que tenían muchas exacto, similitudes con el tema. ajá. Entonces, en la ingeniería telefónica, Gren hizo una investigación parecida en el 2001. Profe, En ¿tú crees que, periodismo, ay, perdóname, Juli, ¿tú crees que esto lo podemos presentar o no es tan relevante? Es que habría que ver, es que miren, como ustedes no tenían presente la rúbrica, lo que Ah, veo que exacto. están haciendo es hacer un Ujú. resumen del texto, ¿cierto? Eso Ya. es, a ver, el resumen es necesario, ¿cierto? Es útil, pero es insuficiente y habría que dar un paso más y es, teniendo resumido el texto, cómo organizar la presentación para que digan, en vez de comenzar a decir cada una de las cosas que dice el texto, arrancar, vea, el autor se pregunta esto. Y esa es su pregunta general, que tiene mucho que ver con el título, pero habría que especificar un poco más. ¿Cuál es la pregunta que se hace el autor? Después la respuesta que se da y ya, para decidir si meten la revisión de literatura, los diferentes ejemplos, ustedes pueden hacer una selección de 2, 3 ideas o 3 evidencias
que soporten esa, o sea, que le den sustento a esa respuesta que está dando el autor, ¿cierto? Entonces, por ahora, si lo siguen así presentando como lo están haciendo, uno diría, sí, cabe todo, porque es un resumen, pero va a haber que motilar y reorganizar Ujú. según eso. Si quieren, hagamos una pausa. Bueno, primero, una cuestión de forma que la vi en esta diapositiva y en anteriores, el tema de la ortografía. Recuerden que pues en publicidad es fundamental. Ahí, por ejemplo, voy a leerlo tal cual está. Ingeniería telefónica. Entonces poner, Ok, esto se los espérame. digo Sí, por, sí, sí. pues porque, pues para que lo mejoren y porque les sirve como publicista. Lo mismo en revisión, va a contigo el lado, bueno, como hacer esas revisiones de ortografía. Código, ¿no? Es código, con tilde en la O, con la primera O. Y devuélvanse un poquito a otra diapositiva en una anterior. Por comediante, por moverse, sentido frustrado por la inequidad racial. Se pueden devolver a otra diapositiva, por Voy, favor? voy, 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 voy. Un segundo ya. Aquí. No, no hay más. Desigualdad, racial. El problema, bueno. Preguntas que dieron origen a la investigación. Profe, no, no sé. Pero, o sea, puedes cambiar la diapositiva para yo ver dónde fue que me pilló otro errorcito, pero no es que no me acuerdo cuál era. Bueno, Puedes devolver de diapositiva. Ya pues les esa es la estamos. primera. Voy a volver a empezar. Esa es la primera. No, pero espérate, es que yo sigo Es, viendo la misma. Ah, ya, ahora sí. ¿sí o no? ¿Sigue? ¿Sigue? Bueno, esperando que es que como que se bloqueó el computador. Ay, no. ¿Mm? Ay, a ver. Lo voy a dejar así Sí. porque sí como que se está bloqueando. No sé, miren esto. Dale, sigue. No es que no me deja bajar. Tan raro, el Canva casi no me aguanta este computador. Bueno, ya. Listo. Preguntas que dieron origen a la investigación. Acá faltaría una tilde. No es ahorita el Es que organismo. no veo, yo creo que tú estás viendo algo que nosotros no estamos viendo. Yo no veo lo que tú Sí, estás voy a dejar de leyendo. compartir. A ver, bueno, espérame pues. ¿Qué ven ahí? Ahora sí, identidades negras, Sí. sigue bajando. Ahí no hay nada. Problema. Ahí no Ajá. tampoco. Ah, ya, británico, con tilde en la A. Ay, no, no, no. Listo, entonces, si quieren, pensemos, devolvámonos a la primera, la del título. Ok. Sí, sí estamos ahí, pues no sé. Sí, estamos Sí, en la primera, ah, sí. listo. Listo. Preguntémonos cuál es el objetivo principal del autor, que de hecho en este caso se ayuda mucho porque el mismo resumen ya incluso creo que dice el objetivo, sí. O sea que acá mejor vamos a poner la pregunta, pues como para reducir Sí que, o los sea, pueden, espacio. sí, pueden poner esta, la pueden dejar tal cual, y la siguiente Listo, diapositiva sería pregunta que se hace el autor. listo. Entonces, bueno, eso ya ahorita lo organizamos. Trin. Acá entonces viene la problemática, Después de la pregunta sería la respuesta que se da el autor. la respuesta, listo. Entonces acá, Pregunta, respuesta y después evidencias o ideas que apoyan la evidencia, perdón, ah, ideas que apoyan la respuesta. listo. Pregunta. Ajá. Espérame, elimino esto. Listo. Evidencias. Entonces aquí Incluso, Willy ya, dime, no, que perdón. aquí, fíjense que entonces ya estos anuncios serían parte en lo que se enfoca la investigación, o sea, ¿cuál es lo que, alrededor de qué gira todo el tiempo el artículo? ¿Qué es lo principal? O sea, ¿qué fue lo que investigaron? ¿Qué fue lo que investigó este autor?
Él lo que investigó fue los cambios, no, espera, ¿cómo les digo? Como la aceptación de las personas negras en la policía, algo así. Yo pienso que es básicamente eso. Pues porque él al final da como tres alternativas para diversificar la industria de la publicidad. Entonces dice que la primera era que las agencias debían aumentar los salarios, la otra era que las agencias debían reconocer el cambio de código y la otra decía de que las agencias debían mitigar la amenaza a los estereotipos con incentivos mm, para los trabajadores. Listo. Entonces, fíjate que en lo que tú respondes, María del Mar, a ver, el autor específicamente está mirando la publicidad, pero las agencias de publicidad, ¿cierto? O sea, Exacto, aquí, sí, aquí hay el que estudio. separar, no está mirando la publicidad que se publica solamente, sino venga, ¿cómo es el detrás de cámara, ¿cierto? ¿Cómo funcionan las agencias y qué pasa con el racismo dentro de las agencias? ¿Sí? Sino que lo que Ah, pasa es que Juli, pues habíamos pensado que era importante porque en el texto menciona como estos ejemplos, claro, entonces por eso de pronto lo pusimos. está bien y les puede servir. Lo que digo es que hay que reorganizar. Me explico. Si ustedes comienzan por los ejemplos, pero todavía no sabemos de qué esté hablando, entonces uno se puede perder frente a lo esencial, ¿cierto? Ujú, Entonces, lo que ayuda a la rúbrica es, venga, miremos cuál es el eje, el corazón del texto, y ya después miramos qué elementos alcanzamos a poner, si brazos, piernas, etcétera, ¿cierto? Pero primero ir a ujú, lo central. Entonces, la pregunta es por cómo funciona la discriminación en las agencias en términos de lo que tú dijiste. ujú. Inequidad. Es que miremos el título. Devuélvete a la primera. O sea, el título le da a uno pistas, ¿cierto? Sí, ¿cómo tenemos que ver las agencias? Sí, entonces lo primero, mira el tema de la desigualdad racial, el cambio de código y la amenaza de los estereotipos. Fíjese, es que uno podría especificar dentro de agencias de publicidad, ¿cierto? O sea, el título no nos dice que es dentro de agencias de publicidad, pero a medida que uno va leyendo, uno encuentra que le hicieron, o sea, ¿en qué se basó el autor para hacer su investigación? Como en cinco, cuatro, como en grupos de becarios. Exacto, ese es el foco de él. ¿Listo? Ujú, Entonces, cuando ustedes primero aclaren eso, ya después sigue entonces, cuando aclaren aquí la pregunta y después muestren la respuesta, pueden complementar sí, en sentido de complemento estos ejemplos de publicidad racista, ¿cómo los podemos nombrar? Es decir, ¿qué papel juegan dentro de la explicación que quiere dar el autor? ujú, O listo, sea, hacen parte de la pregunta, de la respuesta, que, ¿para qué presenta estos anuncios? listo. Bueno, de aquí Pero, pero sigue. no, pero les hago la pregunta para que lo Ah, piensen en este momento. ok, hay que responder de inmediato. Ajá. Am, Fíjense, pues, hay algo común entre estas imágenes, baja un poquito, y la pregunta que me hacían de revisión de literatura, también con este ejemplo de Henry, y todos estos aspectos que mencionan al principio, ¿dónde se mencionan? ¿En qué parte del texto? ese es el problema. No, sí. Sí, Bueno, el sí, vale, ese título, es el el título problema. Y la efectivamente es revisión el de la problema, literatura. ¿sí? Él lo llama el problema y la revisión de la literatura. Ajá, Digamos que en términos de orden, y esto es algo pues que ustedes también lo irán profundizando con otros cursos, digamos que esto se suele ver como los antecedentes o el contexto, ¿cierto? El contexto ya. general, pero no es todavía mm, el problema específico que es la discriminación dentro de las agencias, ¿cierto? Entonces, sí pueden mostrar estos elementos, de hecho me parece que estéticamente está muy bien hecho y la idea es que lo aprovechen, pero sí creo que ayuda para la claridad tanto de ustedes como de los compañeros, aclarar cuál es la pregunta central y cuál es la respuesta central que se da a esa pregunta. O sea, si la Pero es que, pregunta... Sí, dale. mm, no sé, estoy pensando como si ese texto hubiera quedado mal traducido. Porque es que, mira que acá dice que
bueno, menciona pues como el tema de las piezas publicitarias. Después viene que esperen, evocan desórdenes profundamente racistas en torno a la inferioridad de la piel, el pelo, el trabajo de los negros. Y acá es donde vienen todas las discriminaciones. No sé, nos va a tocar revisar otra vez todo esto. Si quieres, miremos puntos en los que haya dudas para aclarar. Porque, por ejemplo, uno de los temas que es central y que uno se puede perder es la expresión en inglés de denote, que no sé cómo lo tradujo, donde lo tradujeron, no sé cómo aparece. Esta expresión se las estoy copiando en el chat, denote. Yo lo vi. Pero voy a seguir acá como Dale, aquí para abajo, a ver, listo. Y ya dale, dale, terminamos como organizar eso porque si no nos quedamos ahí. dale. Entonces, Juli venía hablando acá del método. Está muy bonito, me parece, el diseño. Ahí vamos arreglándolo. Juli, ¿tienes algo aquí en el método? Pues sí, Acá ahí también básicamente la forma en la que se hizo la en la investigación, investigación. que él se enfocó, él hizo cinco, no, ¿cómo es que es? Él, mm, como que cogió a 11 personas de diferentes, ¿cómo se dice? Agencias publicitarias de Ajá, Nueva York ajá. y los dividió en 5 grupos. Y pues a cada persona les iba haciendo preguntas y hablaban más o menos como durante 90 minutos. Y él decía pues que la mayoría de las personas a las que entrevistó eran mujeres, que él sentía que si él hubiera sido mujer, que de pronto hubiera podido tener como una mejor afinidad o hubiera podido obtener, no sé, mejores respuestas. Y, y luego explica pues cómo sacó los datos que fue poniéndolos en un programa. Y bueno, sí, ya, ese fue el método que él utilizó. Bueno, Profe, pero un, entonces, siendo así, perdona. sí, un comentario. Mañana cuando vayan a presentar, volver a verificar que lo que vayan a decir del método lo tengan claro. O sea, las entrevistas o si son Ujú. grupos focales, bueno, nombrarlo. Pero darle también, si bien les decía antes que buscar palabras cercanas, o sea, ser cercano en el lenguaje, pero tampoco ser muy informal, como bueno, sí, y eso, sino también como darle ese aire. Recuerden cuando hablaban frente a los clientes, imagínense que están frente a un cliente, ¿no? Entonces buscar ese punto medio entre formal e informal. Mm, bueno, pues aquí yo entraría, sí, después de que Juli termine es el tema del método, yo entraría con el tema de los resultados. Entonces, pues en lo que, en lo que entendí el texto era que el investigador argumentaba que había cierta ansiedad en el tema cultural porque también se llevaba, pues como que relacionaba todo con la clase del lenguaje. Entonces acá viene donde viene el cambio del código, cuando él presenta como, él se reunió con unas chicas después de unos días de trabajo, no sé qué, y entonces empiezan a hablar como de sus experiencias en la niñez y todo el tema de las agencias. Entonces ella recalca mucho del tema de la niñez cuando estaban en los jardines. Entonces aquí yo entraría a hablar de dos ejemplos, pues que Shirley y April, Ujú. que eran que cuando ellas estaban en la escuela, en el jardín, eh, ¿cómo es que fue? Espérame. Ya. Eh, Había una chica que fue al jardín, entonces ella pues tenía unos amiguitos, pero el texto no menciona si era un jardín para gente blanca o para gente negra. El tema es que la niña pues empezó a hablar diferente y, y cuando ella llegaba a la casa, la mamá o la abuela le decía, pero usted está hablando muy raro, o sea, usted ¿por qué está hablando así? Entonces hay un momento en el que ella se va para el supermercado con la mamá y se encuentra una amiguita, entonces la amiguita la saluda como súper súper informal, entonces la mamá como que no le gustó eso y la saca del jardín. Entonces decían de que los blancos hablaban de una forma más adecuada y profesional que los negros. Y el otro ejemplo era que había una chica que cuando tenía 10 años hizo como un casting para un anuncio en televisión
Y después de que ella hizo como todo ese proceso, los mismos negros, o sea, los mismos amigos, la rechazaban, que porque ella hablaba como blanca. Entonces acá viene todo ese tema del lenguaje, pues que uno no lo nota, pues yo la verdad no noto cuando ellos tienen, pues que dicen que ellos tienen como un vocabulario diferente, pero pues en el texto sí lo menciona mucho. Y bueno, eso ya es como psicológico. Y la otra historia, esto ya. Pues no sé si decir eso, profe, que dice que el autor transmite, que esas historias transmiten inestabilidad y la naturaleza antagónica del proceso de la formación de la identidad. Entonces no sé cómo me tocaría como analizar eso, a ver cómo lo digo, porque digamos si digo Exacto. naturaleza antagónica, pues ellos seguramente no van a entender. Exacto. Pero me En- encanta que ya Pero vayan comprendiendo sí, cómo es la acá dinámica. de pronto sí, pues pusimos acá como estereotipos para que ellos sepan qué es un estereotipo, porque pues Eso. uno sí realmente lo escucha, pero tal vez ellos no. Entonces lo pusimos acá. Esa es la idea. Y es que no sé, profe, ¿qué hago? O sea, literalmente por el cambio, acá hay unos ejemplos, que son los que acabo de mencionar, realmente me toca como reestructurarlos bien, porque yo hice un guión y ese guión está muy largo, entonces necesito pues como literalmente ponerlo un poco más, no sé, más fácil de comprender. Y aquí en la amenaza ya es un poco como más técnico, eh, porque dice bueno, acá venía mi pregunta sobre el texto, porque dice que la carga tiene, no, que tiene una carga añadida que presiona a las minorías para que eviten comportamientos individuales que puedan reflejar mal la raza en su conjunto. O sea, que acá se privan como de muchas cosas para no hacer quedar mal su origen. ¿Cómo es esto, profe? Exacto. Ahí es donde, cuando tú dices muchas cosas, eso es lo que vamos a precisar, ¿sí? Les voy a compartir aquí el texto y vamos a mirar en inglés cómo está literal, porque sí creo que hay una dificultad ahí en la traducción. Sí, ¿Sí? Una de las pérdidas, digamos, que encuentra el autor es que hay una falta de bonding, que es como relacionamiento y mentoría basada en la raza. Es decir, se encuentra que cuando una persona negra llega a una agencia y hay otra persona negra, no se unen, no se unen para que la que ya lleva más tiempo diga, yo voy a ser tu mentor, ven te guío, ¿no? Lo que hay que aclarar es por qué no se unen. Miremos aquí, es que quiero ver esa frase que tú sacas, me gustaría ver exactamente en qué parte del texto está, pero eso pues, ya te lo digo. Espera, ya lo tengo acá. Eso está la amenaza de estereotipos. mm, Los métodos, aquí está, mira, aquí está. En hay una carga de la amenaza del estereotipo que pone presión sobre las minorías, que presiona a las minorías a evitar comportamientos individuales que podrían reflejar, claro, es que la traducción es muy difícil, a ver, las minorías evitan comportamientos individuales que podrían reflejar de una mala manera su raza como un todo. Vamos a traducirlo a la escena concreta, que tiene que ver con la expresión denote, que yo les ponía aquí en el chat. Denote, mm, que es como el asentimiento. Voy a explicarles cómo a mí me ayudó a comprenderlo mejor, porque es difícil cuando uno no es de una raza que ha sido discriminada, comprenderlo. ¿Sí? Algunas de ustedes, no sé, María del Mar, Juliana, ustedes han ido, no sé, a un país donde no haya mucho latino. No. no. Claro, entonces, por eso es difícil vivirlo. Me ha pasado, me pasó por ejemplo en España, que llega uno, o en Italia o en Francia, donde uno llega con su cuerpo latino
y hay mucho blanco, entonces es casi que instintivo. Uno busca a alguien que se parezca a uno en sus rasgos, o sea, como uno dice, habrá un latino, ¿sí? Entonces, en el caso de las anestesias, llega la persona negra nueva, la practicante, mira si hay alguien de su raza y dice que ahí no se logra que se dé lo que ellos llaman el asentimiento. El asentimiento es cuando usted busca la mirada de alguien que sea de su misma raza o condición, la persona lo mira y le dice como sí, digamos, en mi caso en España era como, Ujú. ven, yo soy latino o Yo te, colombiano, en- yo te entiendo, yo sé lo que estoy contigo, ¿sí? Bonding es ese hacer lazos, crear lazos. viviste. ¿Cómo? Ujú. ¿Decías algo, Mariana? No, es que mi internet está súper malo, profe. Y, pues, pero sí tomé apuntes de lo de asentamiento y bueno, sí estaba escuchando lo que... Asentimiento, Asentimiento, perdón. asentimiento de asentar, de hacer así. Asentimiento. Ujú, ujú. O sea, Entonces, ahora la pregunta, ¿lograron captar por qué algunas de las entrevistadas decían, yo evito, tanto yo evito como el otro afro o negro evita generar ese lazo? ¿Por qué? mm, porque se sienten rechazados. Ay, sí. Analicémoslo mejor. Entonces llega la persona negra, justamente si se sintiera rechazado el negro nuevo, pues tendría razón que se uniera al negro que ya lleva una experiencia y que también se puede sentir rechazado, pero ya tiene más experiencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Mm, pero es que es muy raro porque es que ellos son tan hermanados, pues como que ellos son más cerrados en su cultura, pero es que no sé, no Ahí tendría están, esa respuesta. exacto, ahí están interpretando desde lo que ustedes pueden pensar más allá del texto sobre la cultura, pero entonces aquí nos vamos a basar estrictamente en lo que dice el texto. Entonces vamos a Mm, poner el ejemplo de Shirley. Shirley sí. rápidamente se dio cuenta, se encontró a ella misma, o sea, se dio cuenta que ella reaccionaba contra la posibilidad de que pudiera ser preferida como prefiriéndolo a los de su propio tipo, ¿sí? O sea, fíjense la paradoja, como, ay, si me uno con el de mi raza, entonces el que ya lleva experiencia va a ser percibido como que entonces le da ventajas a los de su propia raza, ¿sí? Competencia. Como les dijera yo, como para evitar para evitar el estereotipo de que el negro se puede aprovechar de su raza, entonces dicen, yo no hago lazos contigo, ¿sí? Tú mira a ver cómo te las vales, ¿cierto? Porque no te voy a beneficiar por el hecho de que seas de mi propia raza negra, ¿sí? Pero tú dices competencia entre quiénes. Pues porque usted mencionaba que digamos el nuevo no hace como ese clic con el antiguo porque eh, sentía que no le debía. Es que no, profe, ¿qué Sentía es que no esto? le debía. No, sí, no, este texto yo creo que Ulises quedó súper mal traducido. No, sí, Pero, pero, o sea, pero basémonos ahorita no en entendió lo que ya les nada. estoy ayudando a explicar, porque así haya otras cosas que sean confusas. Digamos, si ustedes entienden esta parte del note, eso les da la comprensión general del texto. Fíjense aquí la expresión not being boxed in, no ser encasillado, ¿sí? O sea, hay un miedo de la persona negra a que si se une con una negra digan, ah, ahí están los negros que ya están haciendo pues como la gavilla, ¿cierto? Y van a sacar ventaja uniéndose los negros. Entonces dicen, no, no nos unimos. ¿Sí me explico? como para no ser señalados. No ser señalados. Eso Mm. que acabas de hacer, Juliana, es lo que se necesita hacer. O lo mismo que tú te diste cuenta, María del Mar, con O sea, antagonismo. pasar desapercibidos. Exacto, exacto. Lo que acaban de hacer ustedes las dos es buscar en sus propias palabras algo que les ayude a entender a qué se refiere el texto. Esto lo estamos haciendo aquí para el estereotipo, para la expresión de asentimiento,
pero también entonces para el tema después de lo antagónico, las otras precisiones que pueden hacer, es la misma forma que pueden aplicar esto que acabamos de hacer a esas otras confusiones. Pero créanme que con esto ya se va despejando un poquito más, porque eso se vuelve central en el texto. Y es que hace mucho daño porque entonces la persona negra no la acompañan los negros porque dicen no queremos que nos señalen de beneficiar a los de nuestra raza. Y los blancos tampoco. Entonces, ¿cómo quedan volando? Mm, Y sigo, Si pues quieres porque dar. es que ahí Ay, me también mordí. faltaba otro pedazo mío. Pues entonces, pues yo la verdad busqué, pues con Willy, digamos que íbamos a encontrar como, Ejemplos. ¿qué? Exacto, como piezas publicitarias no comerciales, pues que han sido como tendencia por tener esos estereotipos raciales. Ujú. ¿Los reproduzco o Pero no, dame un segundo, paro la grabación para... negro por obligación, sino que vean la necesidad de que tienen un conocimiento muy importante? No sé si respondo, profe. Te estás acercando, pero un conocimiento muy importante, tú dices para el desarrollo de las campañas, pero para desarrollarlas de qué manera. Por ejemplo, ¿de qué serviría que hubiese más personas afro participando activamente liderando en las agencias cuando hay una propuesta como por ejemplo esa campaña? Pues, por ejemplo, tener diferentes perspectivas. Por ejemplo, tener en cuenta la opinión de una persona negra o de una persona asiática para pues que nos vayan a presentar Exacto, estas, Para estas malinterpretar. cosas. exacto, Exacto. exacto. Ahí vamos conectando los puntos, o sea, fíjense cómo una cosa va llevando a la otra, ¿cierto? Entonces, hay poca participación de las personas negras en las agencias. Las poquitas que entran terminan muy aisladas por el miedo a que se les estereotipe o asumen un cambio de código que es comportarse como si fueran blancas mientras están en la agencia, Ujú. ¿sí? Entonces se pierde ese punto de vista que podría ayudar a que no cometan estas estupideces. Pues lo digo de una manera fuerte para que quede como condensado, pero está muy bien, listo, perfecto. Bueno, y este otro, pues, Ayer una cosa, el profesor Elman que me encantó y es que cuando a la publicidad se le exige que tenga sensibilidad social, en este caso frente a un tema social como el racismo, eso ayuda también a incentivar la creatividad, porque uno también lo que ve en estos comerciales es que no es solo que sean racistas, sino que creativamente son muy pobres, ¿no? mm, Sí. pero entonces, bueno, ¿usted considera que mostramos uno o mostramos los dos? Yo creo que con Si uno quiere. igual son muy parecidos. Sí, sí, como lo consideren, o sea, igual son corticos, o sea, no le quita nada que Creo que muestren los dos. es muy charro porque digamos acá en este italiano, pues como el típico hombre blanco, que tal vez su miembro no es igual de grande, entonces hacen como esa conversión ahí. Es muy charro, la verdad. Sí, sí, sí. Y este último, es que, a ver, normalmente en los tonos, el light es como los tonos claros de la Ajá, piel, ¿sí? ajá. Entonces ellos traen, pues como hacen alusión o comparan la cerveza, porque la cerveza cuando es light y no trae azúcar o tiene más bajo nivel de alcohol, es más clara. Ah, ya, o sea, es más Entonces, saludable, lo blanco es más saludable, o sea, una conexión o también sea, entre eso ahí salud. tiene, eso Perdón ahí, por el madrazo. no, pero igual eso ahí, ese anuncio fue súper polémico. Terrible. Eh, Es que pues salen con una sola. bueno, el tema es que acá ya entramos a la, pues como la finalidad de todo, que es el debate. Entonces, aquí el autor sugiere como 3 puntos Ujú. que se llevaron a cabo en la investigación, y una es que sugiere que el estudio, que ellos durante el estudio ofrecieran una visión única de su propio grupo demográfico para poder tener como los resultados. También que los becarios debían autocontrolar su comportamiento. Y ahí es donde viene mi pregunta, profe, porque es que en el texto, en la traducción, habla de, esperas, dice que los becarios debían autocontrolarse su comportamiento porque a diferencia de los blancos, ellos consideraban que representaban o son representados por los demás negros. Entonces,
Eso fue lo que está en el texto en español, pero ya estoy diciendo eso, que ellos tenían como el sustico o tal vez como que querían pasar a desapercibidos, por ende no sentían como representación con otras personas de color, siento que entonces esta traducción está mala. Porque, o Pero, cómo uno interpreta esto, eso está en el debate. listo, Eso vamos está, a mirar, vamos a mirar. sí, Entonces, aquí en conclusiones, primero, eh, no sé si me gustaría que resaltaran también estas conclusiones, ¿no? Agencias deberían aumentar los salarios. ajá. Pero es que esto viene más adelante, profe, porque después él plantea que existen tres alternativas para diversificar la industria de la publicidad, que es lo que menciona de subirle, aumentar los salarios, reconocer el cambio en el código y que para mitigar la amenaza, pues hacer como unos, ¿cómo se dice? Incentivos, como para animar a los estudiantes negros que, que participaran pues en las agencias. O sea, eso es otro pedacito. Pero espérate. Esos tres puntos están aquí en final en las conclusiones, ¿verdad? Ajá, En la discusión. en el debate. Cuando es que te Yo creo que refieres a sí es esto, discusión. discusión, sí, porque es que acá en la traducción dice que debate. Ya. Bueno, entonces está primero lo de... Lo que mm, dice que el estudio ofrece, no, espérame. ya, o sea, es que creo que te refieres a esto. Por otro lado, los internos deben constantemente monitorear su comportamiento porque a diferencia de los blancos, se percibe que representan y O los son demás representados negros. por todos los... En otras palabras, para tener éxito deben cambiar de código para negociar sus estereotipos raciales. Pero ojo, es que aquí no está, aquí, esta parte no es que cuando ustedes pusieron debate me imaginé que era que querían tomar esos puntos para generar el Ah, debate. no, no. Eso está, pues lo pusimos así, pues porque en la traducción del texto decía debate, pero ya si tú dices que es discusión, pues de cambiar sus Pero es que hay una estereotipos. parte que hace como unas sugerencias puntuales. Sí, Creo que esa eso, que más está. bien vale la pena cerrar con esto. Ah, listo, entonces esto no. Listo, sí, que son los tres puntos. Esa está en la última hojita, antes de las notas. Eh, dice que para terminar, ¿dónde está? Se lo menciona muy implícitamente, pero tiene que ver con esto de la creatividad, ¿no? O sea, que la presencia de personas afro ayudaría a, Acá pongámoslo en está. otros, a ser más creativos al momento de dirigirse de crear los Eh, anuncios. ay, ¿dónde está? Yo también lo vi. Ah, acá está, mira, dice, Aquí, en sí. segundo lugar, las agencias deberían reconocer el cambio del código como una valiosa habilidad para el marketing, entre Ujú, objetivos demográficos, ya que los empleados de color pueden ofrecer valiosas perspectivas etnográficas ujú. sobre los gustos y disposiciones de una cultura mayoritariamente blanca, a los que han aprendido a adaptarse. Eh, Esto llevaría a las agencias a evitar la contratación de negros simplemente. Ah, eso era lo que yo mencionaba ahorita, que no solamente contrataron negro porque sí, sino que literalmente le dieran como esa valía. Mm, Bueno, entonces va esto. Bueno, en ese pedacito también de conclusiones, hay una parte en la que menciona, pues acá en español dice que los cambios debían ser Ah, dirigidos ya. por los directivos blancos. Sí. Un momentico antes de eso. Bueno, Porfa que no se les pase esta sugerencia, o sea,
En últimas, no solo el autor muestra los estereotipos y no solo dice que se contrate a las personas negras para tener un mejor conocimiento de los públicos y evitar, digamos, esas esas publicidades racistas, sino que también propone mitigar esa amenaza de estereotipo y evitar la antiacción afirmativa, o sea, evitar esa tendencia de que los negros se queden solos porque les da miedo que los señalen por unirse con los de otros, ¿cierto? Y fíjense la propuesta que hacen aquí, promover incentivos para la mentoría crossracial es interracial, o sea, ¿qué entienden ustedes por interracial? Mm, interracial, no sé. Entre diferentes razas, por ejemplo. O sea, si Ah, ya. estamos hablando en mentoría interracial, que por ejemplo un blanco le puede dar tutoría a un negro, Ujú. y también que un negro le pueda dar tutoría a un blanco. No sé qué es. Mm. Ay, pucha, es que sí, o sea, es un texto con un lenguaje que todo el tiempo toca estar no solo traduciéndolo al español, sino buscando qué es lo que quiere decir. Entre otras personas. Estos esfuerzos deben ser deben ser dirigidos, no, o sea, no solo por las oficinas de talento humano, sino desde la alta gerencia, ¿cierto? Ujú. Y junto con la imposición de una moratoria sobre la práctica de administración intercambiar esto también. Ya, como que no, o sea, evitar el que las prácticas se le den solo a conocidos, a los amigos, Ujú. ¿no? Sí. Sí, 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 pero entonces, a ver, o sea, lo que él dice es que tienen que ser dirigidos por personas por los altos rangos, ¿cierto? Que Ajá. evitar de que los recursos humanos pues manejen ese tipo de prácticas. Pero es que lo que no entiendo es si dice que sean manejados por los blancos o por las altas gerencias, pero después menciona de que ellos tienden a contratar de forma informal a sus amigos o simplemente por la química que tuvieron con esas personas, porque dicen que tengan que ser las personas blancas las que dirijan y no los recursos humanos que son un poco más imparciales. No sé si me hago Porque, pero entender. es que, ojo, porque tú estás asumiendo cosas. Ellos no están diciendo que recursos humanos sea imparcial. Ah, es que esa, ahí era donde yo tenía la duda, porque uno tiene como la percepción de que recursos humanos son súper bien. No, pero acuérdate siempre limpiar, y esa es una parte de la rúbrica, analizar el texto de manera objetiva, o sea, desde lo que dice el texto. Ya. Aquí es cuando yo les digo que no se trata de que ustedes no puedan tener opinión propia, no, sí, pero aprender a separar los Ujú. pensamientos que tú traes de lo que está planteando el autor, ¿cierto? Lo que está diciendo es que no se trata de que en recursos humanos tengan una persona negra que diga, ay, venga, recibo a los pobres negritos, sino que desde la alta gerencia las personas blancas se comprometan con cambiar las cosas, ¿cierto? Que Ujú. normalmente a recursos humanos llegan cuando ya han pasado con esos contactos, digamos, Con esos filtros, ajá. o sea, que el gerente dice, venga, métame a este pelado. Sí, llega a recursos humanos, pero ya desde la alta gerencia fue que lo metieron y lo que dice es que esa alta gerencia se comprometa con hacer el cambio. El cambio Ujú. es que no se contraten solo amigos, ¿cierto? Y que se contrate buscando que haya más presencia de las minorías étnicas y que puedan ser dirigidas también por blancos. Ah, espere, que falta lo último, ya mi pedazo. A ver, pues para que el profe me diga si si lo dejo o no. Em, aquí, pues que es una serie que cuenta como la historia de la publicidad en los 60 en Estados Unidos, en Nueva Ujú, York. ujú. Entonces, pues voy a ponerlo a ver. Y me dice, porfa, sí. Es como entrar ahí a tener relación a este capítulo de esta serie, pues que nos recomendaron de publicidad y que muestra el racismo de la época de los 1963,
creo que fue de cómo las agencias no permitían las personas de colados. Porque es más, no sé si usted recuerda, el que les abría la puerta era una persona negra. Y que ellos después No, tuvieron, no no, recordaba. y que ellos después hicieron como una huelga que diciendo de que es que estuve buscando ese capítulo, pero es que no lo encontré. Y entonces ellos hicieron una huelga afuera de la agencia Ujú. donde decían de que tenían que contratar gente de color. Entonces lo que hace este Druper, ¿cómo se pronuncia? Donald Draper. El, no, es Donald, es contratar a una señora como su secretaria, siendo una Ujú. mujer de color, porque en esa época, pues, miran, era una burla. Entonces, Sterling lo que hace es que en fue un día de acción de gracias, eh, le canta esa canción pues a esa señora y sentí con que podía funcionar. Chicas, dos Pero pues cositas. usted me dice de pronto que pues como que no hay relación como con el texto, pues no lo No, creo. no, sí la pueden usar. Y ya, yo creo que pues, ahí Sí la venía pueden lo usar. de, ¿Me escuchan bien ahí? sí, sí. Yo creo que sí, Entonces, Juli lo escucha bien. No sé, yo tengo el Sí, internet listo. inestable, Sí, pero es que está un poquito inestable. No, chicas, yo creo que están bien, pues que van bien, las felicito porque es un texto que exige mucho trabajo. eh, y siento que con las clarificaciones que hicimos se puede terminar de pulir. Entonces yo voy a guardar la grabación y se las envío apenas se termine de renderizar, pero yo creo que van bien. Recuerden eso sí, terminar, vi que después hacían alguna referencia a los objetivos de desarrollo sostenible, que mañana identifiquen pues claramente con qué objetivo estaría conectado. Y ya, yo creo que eso sería todo para que haya una buena exposición. Decirles una cosa, mañana es probable que tengamos que comenzar la clase hacia las 9:15, 9:20. Ya mismo voy a enviar un correo porque tengo que estar en un evento institucional en el que sí o sí me toca estar, ¿sí? Para que lo tengan presente, por favor. listo, profe. No, entonces quedamos pendientes con la grabación porque tanta información pues no alcanzamos como a tomar apuntes. Listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias a Nos vemos ustedes. mañana. Listo. Que Bueno, estén muy profe, bien. chao. Chao, gracias, chao. profe. Ustedes, Chao. chao.